Capítulo 1. Definición de conceptos, laudo, ejecución, estado y responsabilidad patrimonial. Como en todo trabajo de investigación, debemos partir de un punto de análisis y determinar las categorías conceptuales que sirven de plataforma o punto de apoyo hacia la búsqueda de soluciones sobre nuestro problema teórico. Es por ello que hemos dedicado a analizar los conceptos torales que describen y definen el problema que hoy nos ocupa, esperando encontrar en ello las primeras herramientas de estudio. Laudo y ejecución. De las dos categorías del título citado, se han señalado en ese orden deliberadamente en virtud de que es precisamente la primera causa necesaria de la segunda, y esta a su vez consecuencia inmediata de la primera. Por lo anterior, comenzaremos analizando el concepto de laudo, ya que es esta figura jurídica procesal de donde inicia el análisis. Laudo, del latín laudare, de laus laudius, significa alabanza. Sin embargo, en la Edad Media recibió el significado de fallar como árbitro. En término de laudo es, como ya hemos dicho, una figura del derecho procesal propio del arbitraje, donde esta es la resolución de fondo sobre una problemática que, por acuerdo de las partes, han convenido dirimirlo ante la presencia de un árbitro. Pero dicha figura no obliga por sí mismo, sino que solo mediante la sanción del Poder Judicial, que puede tener el carácter de obligatorio, con la potestad de hacerse valer de manera coactiva. En otras palabras, la característica general de un laudo arbitral es que ésta, para que tenga la fuerza de cosa juzgada, debe convalidarse ante un órgano de administración de justicia del Estado, quien tiene el monopolio de la fuerza pública y se encuentra legitimado para hacer valer sus determinaciones a través de un incidente denominado como de homologación de sentencia. Sin embargo, una característica exclusiva del procedimiento laboral es que los laudos se han considerado, tanto por la doctrina como por el derecho privado, con la categoría de verdaderas sentencias, ya que obligan a las partes, conminándolas a cumplir tales resoluciones. Lo anterior, parafraseado al autor Alberto Trueba Urbina. Asimismo, en virtud de que el procedimiento del arbitraje en materia laboral ha sido acogido por órganos arbitrales reconocidos por el Estado, que a pesar de su naturaleza, formalmente pertenecientes al Poder Ejecutivo, realizan funciones materialmente jurisdiccionales, de tal manera que sus resoluciones finales tienen el carácter de verdaderas sentencias desde 1924, y sobre todo a partir de 1980 en las reformas procesales, de tal manera que sus órdenes pueden ser hechas valer de inmediato y por la fuerza pública. Sin embargo, la palabra laudo se conserva por una cierta tradición arbitral o tradición social, como diría el doctor Néstor de Buen. Por otra parte, el derecho positivo laboral mexicano ha definido al laudo en el artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo, tal como en su momento lo definió el maestro Trueba. Artículo 837. Las resoluciones de los tribunales laborales son: fracción 1. Acuerdos, si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio. Fracción 2. Autos iniciales o resoluciones interlocutoras, cuando resuelven, dentro o fuera de juicio, un incidente. Y fracción 3. Laudos, cuando decidan sobre el fondo del conflicto. Según la normatividad vigente, artículo 387, fracción 3, laudo es definido como la resolución de los tribunales laborales que deciden sobre el fondo del conflicto, es decir, que resuelve sobre si alguna de las partes en el proceso le asiste el derecho o no de reclamar un dar, hacer o no hacer de otra. En ese orden de ideas podemos señalar que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y sus equivalentes en los estados, así como la Junta Local y Federal de Conciliación y Arbitraje, son verdaderos tribunales del Estado, en sentido amplio, ya que a pesar de ser formalmente pertenecientes al Ejecutivo, realizan funciones materialmente jurisdiccionales. No obstante lo anterior, solo el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como sus homólogos en los estados, no pueden hacer valer sus resoluciones mediante el uso de la fuerza pública, ya que no cuentan con un procedimiento de embargo, y remate como la Junta Federal y locales de Conciliación y Arbitraje. La palabra ejecución, que proviene del latín executum, acción y efecto de consumar, cumplir o poner por obra algo, en ese orden de ideas podemos concluir que, en nuestra opinión, ejecución es un amplio sentido significa la acción y efecto de pasar de una abstracción semántica a los hechos, es decir, pasar de simples instrucción a la real comisión de lo establecido. Por otra parte, para Eduardo Pallares, el vocablo ejecución tiene en la ciencia del derecho diversos significados, algunos amplios y otros restringidos. Unas veces significa lo mismo que el cumplimiento voluntario de una obligación,
Otras veces se usa en el sentido de llevar a efecto lo mandado por la ley. En su significación más general, ha de entenderse el hacer efectivo un mandato jurídico, sea el contenido en la ley, en la sentencia definitiva o en alguna otra resolución judicial o mandato concreto. El Diccionario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México define a la ejecución de laudos como realizar o llevar a la práctica un fallo o decisión en materia del derecho del trabajo, hacer efectivo el contenido de una norma individual, ordenado por una sentencia o laudo laboral. El cumplimiento del deber contenido en un laudo puede ser de dos tipos: voluntario si el obligado cumple de manera espontánea con su deber, forzoso si es cumplido en virtud de una coacción sobre la persona del obligado. No obstante lo anterior, en nuestra opinión, las normas vigentes en materia de derecho del trabajo establecen que la ejecución solo se refiere al cumplimiento forzoso del laudo, y en sentido, el doctor Néstor de Bueno opina que, en la versión del título 15 de la Ley Federal del Trabajo, ejecución significa el cumplimiento forzoso de la obligación que ha sido determinada en una resolución laboral. Estado y su inejecutabilidad. Según Hegel, el Estado es una manifestación o fase del espíritu objetivo, es decir, un sistema de ideas jurídicas, morales, arísticas, en que se informan los espíritus subjetivos de los individuos que en él participan. De la conceptualización anterior se desprende que, para Hegel, el Estado es como un sistema de sistemas, jurídicos, morales, arísticos, etc. Tal sistema de sistemas es anterior y posterior a cualquier vida humana de los tiempos contemporáneos. Para Maurice Jorieu, quien perfecciona esta idea, Estado es el régimen que adopta una nación mediante una centralización jurídica política que se realiza por la acción de un poder político y de la idea de la república como conjunto de medios que se ponen en común para realizar un bien común. En ese sentido, para Jorieu, el Estado es una institución, un elemento de la sociedad cuya existencia no depende de la voluntad individual, sino de un pacto colectivo. Por su parte, el doctor Morales Paulín señala que la institución llamada Estado tiene una realidad de vida objetiva, que es su existencia reconocida por el derecho. Su origen legítimo le imprime el poder necesario para que su fin del bien común se pueda cumplir a través de un gobierno republicano. El doctor Andrés Serra Rojas señala que el Estado es un orden jurídico de convivencia en un territorio determinado, una forma de asociación superior a todas las formas de asociación, pues supone el monopolio y exclusividad del poder coactivo. Para el doctor Ignacio Burgoa señala que el Estado implica una organización o estructura jurídica dinámica, por cuanto como persona moral desarrolla una conducta para conseguir determinados fines específicos en beneficio de la nación y en los que se les funda su justificación. Del presente análisis se puede omitirse lo señalado por Hans Kelsen, quien sustenta, en nuestra opinión, de manera más completa el concepto de Estado, quien funde doctrinalmente las figuras de Estado y derecho, pues sostiene el jurista que el Estado es el orden jurídico, como sujeto de los actos del Estado, es sólo la personificación del orden jurídico. Como poder, no es otra cosa sino la vigencia de este orden jurídico. Como ya se dijo por Kelsen, el Estado es la personificación del orden jurídico, pues es resultado de la norma pública que lo construye y lo organiza, y que solo encuentra límites frente a las realidades jurídicas de otros estados. Finalmente, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala que, básicamente, se concibe al Estado como una corporación, como una persona jurídica. Tomando en cuenta los distintos conceptos de Estado, podemos concluir que el Estado es un fenómeno político producto de una realidad jurídica que tiene un ámbito de validez tanto territorial como personal. Es un fenómeno político, pues no surge de manera natural, sino como resultado de la racionalidad humana, mismo que le otorga un estatuto normativo que tiene vigencia en un territorio y población determinada. Este Estado, como ficción jurídica, actúa por conducto de sus agentes funcionarios y empleados públicos. Inejecutabilidad. En este apartado trataremos de conceptualizar y definir la palabra inejecutabilidad, separando los elementos que la componen, determinando el significado de dicha palabra y así ubicar el elemento base del presente estudio. Por otra parte, expondremos cuáles son las razones jurídicas y doctrinarias de la inejecutabilidad del Estado, intentando así las implicaciones de nuestro objeto de estudio dentro de un sistema jurídico, y con ello dentro de una sociedad que persigue la congruencia de las normas que rigen su vida económica. Según la Real Academia de la Lengua Española, in
es un prefijo privativo del latín, que indica suspensión o negativa, posición interior o superior. Por otra parte, como ya hemos visto en el apartado respectivo, la palabra ejecución significa cumplimiento forzoso de la obligación que ha sido determinada en una resolución, por lo que al hablar de la palabra inejecutabilidad, en realidad estamos conceptualizando a la negación de la acción y efecto de ejecutar. En otras palabras, es la ausencia del cumplimiento forzoso de la obligación determinada por una resolución, lo que resulta al mismo tiempo un vicio en el sistema jurídico. Ahora bien, el problema descrito que se suscita con la inejecutabilidad que caracteriza el Estado resulta tener una justificación jurídica, aunque no negamos que en un esfuerzo de interpretación global del problema, es decir, desde un ángulo que rebasa lo eminentemente jurídico y traspasa dicha frontera, podremos suponer la existencia de razonamientos políticos económicos o de otra índole, dando en un momento dado las cosas deben permanecer tal como están, en virtud de ser lo más conveniente. En este punto, se hace necesario aclarar que el objetivo del presente estudio no es llegar a un ensayo político o moral, ni tampoco realizar proyecciones maquiavélicas, dicho sea el buen sentido de la palabra, es decir, haciendo referencia al autor de la obra, El Príncipe. No obstante lo anterior, trataremos de manejar una hipótesis donde se evidencia el posible problema jurídico y el probable conflicto extrajurídico, por llamarlo de alguna manera, reiterando que solo se tomarán este punto a efecto de ilustrar de manera más adecuada el problema que nos ocupa, sino que esto se convierta en un ensayo político. Si tomamos en cuenta que el ejercicio del poder público requiere de un alto nivel técnico jurídico, un amplio conocimiento del protocolo y de la política nacional, es evidente que todos estos elementos resulta difícil conciliar a los factores reales de poder. Todo esto con el fin de llegar al beneficio común. Asimismo, se hace necesario e imprescindible contar con un conocimiento vasto sobre las facultades del gobierno frente al gobernado, ya que, en atención a los artículos 14 y 16, reflejo puro de la teoría constitucional, el gobernante solo puede hacer lo que se encuentra expresamente permitido y contemplado por la ley. Es por ello que el ejercicio del poder público se vuelve un complicado galamatías, donde los actos de aplicación de la ley frente al gobernado, o bien el ejercicio del poder público, no pueden o no deben terminar en una afectación patrimonial del Estado frente a un particular, ya que lo anterior resulta inadecuado para el bien desempeño del ejercicio del poder público. Por otra parte, y teóricamente hablando del hecho que una resolución judicial o administrativa puede ser ejecutada en contra del Estado por medio de la fuerza, resulta ser el sometimiento y superioridad de un poder frente a otro, lo que iría en contra del principio de división de poderes, ya que si bien uno limita a los otros, ninguno puede ser superior. Por si esto fuera poco, salta a la vista que si una resolución del Estado, dicho sea en el amplio sentido, judicial o administrativo, puede ser ejecutado coactivamente contra sí mismo en una contradicción, ya que el Estado es la expresión del orden jurídico, siendo éste el primero obligado en respetar o hacer respetar la ley. Y si para el Estado existe certeza de que dentro de un juicio o procedimiento a alguna de las partes en el proceso le asiste la razón, resultaría contradictorio que después no cumpla voluntariamente lo que el propio Estado ha concluido como justo. Sin embargo, el análisis jurídico es mucho más interesante que la deficiente hipótesis antes planteada, ya que, en primer lugar, de resultar cierto el hecho de que todo obedece a un simple interés político, o lo que comúnmente se le llama razón de Estado, no es únicamente el discurso político lo que ayudaría a resolver el problema, sino este debe ser sin duda acompañado de la técnica jurídica, con contraargumentos bien fundados que favorezca la congruencia del sistema jurídico y con ello el bienestar de la sociedad. Los razonamientos jurídicos de la inejecutabilidad del Estado tienen su origen en el derecho constitucional y la teoría del Estado. Si tomamos en cuenta que este último es, como ya hemos explicado, la personificación del orden jurídico, pues resulta de la norma pública que lo constituye y lo organiza. Resultaría una incongruencia que en contra del Estado se gire un orden coactivo contra el mismo orden jurídico, ya que el Estado por sí mismo, y sin la necesidad de obligarlo a cumplir el laudo, lo hará, ya que es la propia conclusión del Estado que ordena y concede la razón a alguien, además de que, si no fuera así, resultaría violentada la identidad entre Estado y el orden jurídico. En otras palabras, el Estado nunca podría estar en contra del Estado, o bien, si la administración de justicia corresponde al Estado, y ésta ha concluido que tiene y debe resultar condenada a favor del particular, resultaría ilógico que el Estado desacatara su propia resolución. También debemos coincidir
o considerar que el Estado no actúa con un patrimonio propio, sino que su recurso se origina en la nación y quien corresponde la propiedad originaria, además de que una característica por lo que hace a los bienes de la nación es que son inalienables e imprescindibles, tal como estipula el artículo 4 de la Ley General de Bienes Nacionales, que a continuación se transcribe. Artículo 4. Los bienes nacionales estarán sujetos al régimen de dominio público y a la regulación específica que señalen las leyes respectivas. Esta ley se aplicará a todos los bienes nacionales, excepto a los bienes regulados por leyes específicas. Respecto de estos últimos, se aplicaría la presente ley en lo no previsto por dichos ordenamientos y solo en aquellos que no opongan a estos. Se consideran bienes regulados por las leyes específicas, entre otros, los que sean transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de conformidad con la Ley Federal de la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Para los efectos del penúltimo párrafo del artículo 1 de la ley citada, se entenderá que los bienes sujetos al régimen de dominio público que establece este ordenamiento y que sean transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes continuarán en el referido régimen hasta que los mismos sean desincorporados en términos de esta ley. Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de carácter federal con personalidad jurídica y patrimonio propios a las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorguen autonomía son inalienables e imprescindibles. Estas instituciones establecerán, de conformidad con sus leyes específicas, las disposiciones que regularán los actos de adquisición, administración, control y enajenación de los bienes mencionados. De este caso, o en todo caso, dichas instituciones deberán tramitar las inscripciones de los títulos a que se refiere la fracción 1 del artículo 42 de esta ley en el Registro Público de la Propiedad Federal. No obstante lo anterior, el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que resulta ser aplicable a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de manera supletoria en términos del artículo 11, artículo 4. Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas tendrán, dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera, pero nunca podrán dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de presentar las garantías que este código exija a las partes. Las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. De tal manera que por lo que hace al derecho positivo mexicano, el Estado es, en principio, inejecutable, entendido esta como la aceptación en donde la parte se obliga a cumplir su resolución mediante el uso de la fuerza pública. Sobre el presente tema, son de comentarse los siguientes criterios establecidos, los cuales a continuación se transcriben. Incidente de inejecución del laudo. Improcedencia de la admisión y tramitación del, por no tener sustento de la Ley Federal del Trabajo y contrario a disposiciones de orden público de la propia ley. Es verdad que el artículo 765 de la Ley Federal del Trabajo dispone que los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en la ley se resolverán de plano oyendo a las partes. Sin embargo, de esto no se sigue que debe admitirse y tramitarse cualquier cuestión que las partes planteen como incidental, como sucede cuando la parte demandada se valera un incidente de inejecución de laudo. Y ello es así, no por el hecho de que tal incidente no se encuentre especificado o nominado en la ley, sino porque la sustentación en esta debe entenderse como la existencia de materia accesoria a la principal que resolver, lo cual no acontece en este supuesto, dado que en él se pretende, por un laudo, detener el procedimiento de ejecución y además obtener una resolución de la Junta de Arbitraje tendiente a incumplir con el laudo que puso fin al juicio. Contrario de esta manera, disposiciones de orden público como lo son los artículos 847, 848, 940 y 945 de la propia ley laboral, en cuanto establecen, entre otras cosas, que los laudos solo podrán aclararse a petición de cualquiera de las partes, corrigiendo o precisando algún punto, pero sin variar su sentido, que las resoluciones de las juntas no admiten ningún recurso y que los presidentes de las juntas dictarán los medios para que su ejecución sea pronta y expedita, debiendo cumplirse dentro de las 72 horas siguientes a que surte efecto su notificación. Por tanto, aun cuando un incidente no es un recurso, en el caso, el llamado por la parte reo incidente de inejecución del laudo, de admitirse y tramitarse, se le estaría dando ese tratamiento, toda vez que, como ya se apuntó, el propósito que se persigue con él es el de obtener la declaración de inejecutabilidad de dicho fallo, situación esta que es contrario a los referidos preceptos de la Ley Federal del Trabajo, de ahí que no sea factible su admisión y tramitación.
Contradicción de tesis 1793 entre los tribunales colegiados segundo y quinto en materia del trabajo de primer circuito, 4 de octubre de 1993. 5 votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte, secretario Daniel Cabello González. Tesis de jurisprudencia 46, diagonal 93. Aprobada por la cuarta sala de este alto tribunal, en sesión privada en el 15 de noviembre del 1993, por unanimidad de 4 votos de los señores ministros, presidente Carlos García Vázquez, Felipe López Contreras, Juan Díaz Romero e Ignacio Agaña Cárdenas. Ausente: José Antonio Llanos Duarte. Previo aviso. Lo anterior tesis establece, en primer lugar, que en ningún momento puede aceptarse la procedencia de un incidente de inejecución de sentencias, ya que, en primer lugar, es un supuesto no previsto en la ley, que de admitirse dañaría el principio de legalidad plasmado en el artículo 14 y 16 de nuestra Carta Magna, y en segundo lugar, por admitirlo, sería tanto como dañar el sistema jurídico, admitiendo que existe una resolución del Estado que es material y formalmente incumplible. Por otra parte, en el caso específico de los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así el personal del servicio exterior, se ha establecido la posibilidad de ocurrir al amparo indirecto en contra de su cese, en virtud de que, por jurisprudencia, se ha determinado que es procedente el juicio de amparo respecto de su cese, lo que tiene implicaciones en cuanto se requiera el cumplimiento de la resolución de amparo, ya que, en caso, no se trata de un laudo arbitral, sino de un orden judicial dirigido a quien en este caso específico a la autoridad responsable, patrón que realizó un cese. Sirve de apoyo de lo anterior el siguiente jurisprudencia que a continuación se transcribe. Juicio de amparo indirecto. La vía de él es la idónea para reclamar el cese de los trabajadores a que se refiere la fracción 13 del inciso B del artículo 123 constitucional. Si el juez federal, para sobreseer en el juicio de amparo, se apoya en consideraciones que con su concepto determinan la improcedencia del juicio de amparo en contra del acto reclamado, consistente en el cese de un miembro de la Policía Federal de Caminos y Puentes, que constituye uno de los cuerpos de seguridad pública de los enunciados en la fracción 3 del inciso B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal sobreseimiento es incorrecto por las razones que se exponan. Al QO, para estimar improcedente el juicio constitucional, consideró lo siguiente: que ningún precepto de la Constitución Federal, de las leyes secundarias o disposiciones reglamentarias aplicables concede a los agentes de la Policía Federal de Caminos el derecho a no ser removidos de su cargo. Como consecuencia de lo anterior, la acción constitucional resulta improcedente cuando un agente de la corporación señalada acude a ella, ya que no existe afectación alguna a sus intereses jurídicos, que la existencia de empleos que no generan derecho a inamovilidad es admitida expresamente por nuestro máximo tribunal. Lo que sucede se reconoce en la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis sustentadas por la segunda y cuarta sala de ese alto tribunal, identificada en las siglas y numerales J/P9/90, publicada en el tomo 6, primera parte, página 91 y 92 del Semanario Judicial de la Federación, octava parte, en el rubro Trabajadores de confianza al servicio del Estado. Su cese no es acto de autoridad, por lo que el amparo en su contra es improcedente. Que la terminación del vínculo que se entabla entre el Estado y las personas que laboren a su servicio constituye un acto que no encuadra en ninguna de las hipótesis en forma limitativa, estableció el legislador para la procedencia del juicio de amparo indirecto en el artículo 114 de la Ley Reglamentaria del artículo 103 y 107 constitucionales, ya que, al no ser posible jurídicamente hacer extensivo la procedencia de la acción constitucional, el de los casos no expresamente comprendidos en el precepto antecitado debe sobreseerse con apoyo al artículo 73, fracción 5, y fracción 18 de la Ley de Amparo en relación, la última fracción, con el artículo 114 del propio ordenamiento legal. Para llegar a una solución contradictoria a la del juez federal, este tribunal colegiado de circuito se funda en dos principios, que, por provenir en la Constitución, resulta verdaderos axiomas. El primero de ellos tiene su origen y apoyo en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se decreta que, en nuestra República, todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución
y que éstas no podrán restringirse ni suspenderse, en los casos sin las contradicciones que ella misma establece. El segundo lo constituye la supremacía constitucional que consagra el artículo 133 de la propia Carta Magna, supremacía que obliga a todas las instituciones o dependencias y a todo individuo, cualquiera que sea su jerarquía pública o privada, a someterse a las disposiciones del orden jurídico que tiene su origen precisamente en la Constitución, razón por la que ninguna ley, tratado, reglamento, decreto, circular u ordenamiento pueda vulnerar las garantías y postulados de la ley suprema, como tampoco ningún individuo puede obrar al margen de ella. Ambos principios constitucionales se complementan, ya que si bien el artículo 1 otorga las garantías a todo el individuo dentro del territorio nacional, el segundo de ellos, el autoproclamar como la ley de leyes a la Constitución, determina que nada ni nadie puede violar los derechos individuales que reconoce, salvo en los casos de excepción que en ella establece. Al efecto, el artículo 123 constitucional, en su párrafo primero, enuncia una premisa de aplicación general para los apartados A y B del propio artículo. En ese párrafo se dispone: toda persona tiene derecho al trabajo conforme a la ley. El segundo párrafo se pone de manifiesto la supremacía constitucional al indicar: el Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán, fracción 1, a la fracción 12, b, entre los poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. En la fracción 9 de este apartado se asienta: los trabajadores solo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley. Lo antes transcrito lleva a la consideración de que todos los que presentan una actividad subordinada a los órdenes de un patrón, sea este particular o miembro de una institución o dependencia del Estado, son sujetos de las garantías individuales y sociales que reconoce la Constitución Federal, entre otros, la del derecho del trabajo y su permanencia en él, en tanto no den causas justificadas para ser debidamente o despedidos o cesados. Por tanto, los aseveración del juez federal en el sentido de que ningún precepto de la Constitución, de las leyes secundarias o reglamentos concede a los agentes de seguridad el derecho a no ser removidos de su cargo, se equivoca. De admitir su genérico afirmación, habría que concluir que los trabajadores de base, por ser inamovibles, tienen derecho a no ser removidos de su cargo. No obstante, una conducta inadecuada, conclusión errónea, pues todo trabajador, cualquiera que sea la naturaleza jurídica bajo el cual desempeña su actividad, es sujeto de separación de trabajo, cuando la causa legal para ello. Por lo mismo, debe afirmarse que el concepto de inamovilidad tiene un efecto jurídico relacionado, no con el derecho o no ser removido, sino a no ser reinstalado en su cargo o empleo, como lo ha reconocido nuestro Tribunal Supremo en diversas ejecutorias. La seguridad en el trabajo de cualquier trabajador lleva a implícita las garantías de seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, para no ser cesado sin ser previamente oído y vencido a través del debido proceso que en general regulan las leyes que le son aplicables, así como para el acto que lo contenga debe ser por escrito, emitido por autoridad competente y fundado y motivado en los casos de los trabajadores comprendidos en la fracción 13 analizada. Sostener el criterio del juez equivale a negar no la falta de interés jurídico de quienes están en el supuesto de que esta fracción del apartado B del artículo 123 constitucional, sino negar que gocen de las garantías individuales establecidas por nuestra Carta Magna. Una vez adentrándonos en el supuesto de que para los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así el personal del servicio exterior, es posible ocurrir al juicio de garantías en contra del cese, por falta de motivación y fundamentación, es de señalarse que en el caso de que la autoridad de amparo lo concediera en favor del quejoso, es decir, del trabajador, la autoridad responsable, patrón, está obligada a cumplirla, y de no ser así, el servidor público u autoridad responsable puede ser destituido. Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determina la ley, de acuerdo con las bases siguientes. Si concedido el amparo de autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratara de eludir la sentencia de la autoridad federal y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al juez de distrito que responda. Si fuere excusable, previa declaración de cumplimiento o repetición, si la Suprema Corte de Justicia a la responsable y le otorgara un plazo prudente para que ejecute la sentencia, si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte de Justicia procederá en los términos primeramente señalados. Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Suprema Corte
de Justicia, una vez que hubiere determinado el incumplimiento o repetición del acto reclamado, no podrá disponer de oficio el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, cuando se ejecute afecte gravemente a la sociedad o a terceros de mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso. Igualmente, el quejoso podrá solicitar ante el órgano que corresponda el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, siempre que la naturaleza del acto lo permita. La inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada en los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo producirán su caducidad en los términos de la ley reglamentaria. Los anteriores preceptos constitucionales nos hacen vislumbrar una de las posibles soluciones prácticas al problema de la inejecutabilidad, solo para el caso de los trabajadores al servicio del Estado, cuyo nombramiento y funciones son las denominadas como de confianza, ya que a pesar de estar desprotegidos por la legislación laboral, actualmente y según la anterior jurisprudencia citada, que es la más nueva sobre el tema, actualmente es posible atacar su despido a efecto de salvaguardar sus garantías individuales. Además que en este caso, el titular de la relación de trabajo o bien el funcionario que efectúa el despido figura como autoridad responsable, de tal manera que si no cumple la resolución de amparo puede ser destituido en términos del artículo 107 fracción 16 de la Constitución ya transcrita. Responsabilidad patrimonial del Estado. Como hemos señalado en el apartado próximo pasado, el Estado moderno es en estricto sentido una persona jurídica en principio inejecutable ante las órdenes y resoluciones del Poder Judicial, por las razones de hecho y de derecho ya expuestas. No obstante lo anterior, en nuestra opinión, hay una figura jurídica que es necesaria analizar en el presente estudio, y este es el de la responsabilidad patrimonial del Estado y su debida integración como elemento indispensable del Estado de Derecho. Tal como su nombre lo indica, es aquella obligación que surge de un hecho provocado directo o indirectamente, ya sea por acciones o omisiones de una persona jurídica, en este caso, una persona moral pública, que debe responder y reparar el daño y perjuicio a otra persona, y que en este caso es gobernado. Nosotros creemos que el Estado, cuando deja de cumplimentar una resolución jurídica cualquiera que sea la materia a la que corresponda, se genera una responsabilidad colateral a la ya estipulada por el Poder Judicial. El anterior problema adquiere mayor elocuencia si tomamos como ejemplo el siguiente supuesto. Tenemos como punto de partida que el Poder Judicial ha emitido una resolución definitiva, es decir, no admite medio de defensa ordinario o extraordinario, y en consecuencia resulta ser inapelable, es decir, que causó estado de cosa juzgada, donde se ha determinado a favor del gobernado una prestación de carácter económico, es decir, un bien o una cantidad monetaria, de tal manera que, en este caso, es una obligación de dar una cosa a favor del gobernado, pero que el Estado, por alguna de las razones ya expuestas, no cumple dicho en términos simples. En este punto, donde podemos pensar que estamos ante el surgimiento de una nueva obligación, y es el de reparar el perjuicio que se está ocasionando al gobernado al no cumplirse la resolución o sentencia definitiva. En otras palabras, la responsabilidad patrimonial del Estado no debe ser entendida solo en el sentido de ser un instrumento reparador del daño causado a un gobernado por el acto de la administración pública, tal como diversas doctrinas han definido, sino que también debe entenderse como un instrumento que surge cuando el Estado no cumple la resolución que él mismo ha determinado o emitido por un conducto del Poder Judicial a favor del gobernado, ya que, de no ser así, el Estado de Derecho se vería profundamente lesionado. En primer lugar, podremos señalar que los derechos de las personas titulares frente a la administración pública han sido divididos por la doctrina en tres grandes grupos. Fracción 1. Derechos de los administrados al funcionamiento de la administración y a las prestaciones de los servicios administrativos. Fracción 2. Derechos de los administrados a la legalidad de los actos de la administración. Fracción 3. Derechos de los administrados a la reparación de los daños causados por los funcionarios de la administración. Yo agregaría, en este rubro, el derecho de los administrados a la reparación del daño y el perjuicio causado por el Estado en sí mismo y por sus funcionarios. No obstante lo anterior, este último no se encuentra plenamente reconocido en el sistema jurídico mexicano. El ilustre profesor Gabino Fraga ha distinguido básicamente dos razones fundamentales. El concepto de soberanía, en donde dicha categoría es el eje rector de los actos del Estado, ya que solo éste se impone y autodetermina los límites de sus actuaciones, resultando ilógico que sean responsables si actúa dentro de los límites que el Estado mismo se ha impuesto. A nuestro parecer, esta idea teórica solo nos recuerda al Estado omnipotente de Thomas Hobbes, donde, con el fin de defender la soberanía, el leviatán de 1000 cabezas resulta ser incontrolable. Otro argumento
es que el Estado solo puede actuar dentro de los límites de la legalidad, por lo que este argumento es suficiente para excluirlo de cualquier responsabilidad, ya que, en pro de la ley y de su cumplimiento, el beneficio particular puede ser suprimido e ignorado. Además de lo anterior, si se actúa en cumplimiento de la ley, el Estado puede ser responsable. Sobre el tema, el profesor Gavino Fraga destaca que se ha considerado dentro de nuestro sistema que si alguna actuación pública se desarrolla fuera de los límites legales, no es ya el Estado el que actúa, sino el funcionario personalmente. Lo que en nuestra opinión teóricamente es correcto, tal como hemos citado anteriormente en el presente estudio. Kelsen señala que el Estado no es otra cosa que la expresión de la norma jurídica. Así pues, se puede asentar que el principio que rige en México es el de la irresponsabilidad del Estado y que solo excepcionalmente y por virtud de una ley expresa puede un particular obtener un uno del Estado. Por lo que hace al derecho positivo mexicano, sobre el tema se establece en el Código Civil Federal, artículo 1927. El Estado tiene la obligación de responder de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos con motivo del ejercicio de las atribuciones que les estén encomendadas. Esta responsabilidad será solidaria tratándose de actos ilícitos dolosos y subsidiaria en los demás casos, en los que solo podrán hacerse efectiva contra el Estado cuando los servidores públicos directamente responsables no tenga bienes a los que tengan que sean suficientes para responder del daño y perjuicio causados por su servidor público. Tal como se desprende de lo anterior, en principio el Estado no asume una obligación directa de reparar los daños causados por sus funcionarios, sino que debe exigirse a estos en lo personal, de tal manera que únicamente para el caso de los bienes de funcionario implicado no sean suficientes o no posean ninguno, el Estado responderá de manera subsidiaria. Asimismo, cabe hacer notar la dificultad que la misma norma establece. Sobre el particular, el maestro Gavino Fraga comenta que la misma norma es difícil de llevar a la práctica, ya que como en los actos de la administración intervienen diversos funcionarios, no es sencillo determinar cuál de todos es directamente responsable del acto reclamado. En cuenta, el Código Penal Federal, el mismo establece que, artículo 32, están obligados a reparar los daños, fracción 6, el Estado solidariamente, por los delitos dolosos de los servidores públicos realizados con motivo del ejercicio de sus funciones y subsidiariamente cuando aquellos fueran culposos. Como se puede observar, el Código Penal supera en parte lo establecido por la materia civil, ya que distingue entre los delitos culposos y los servidores públicos, es decir, acciones típicas que resultan por descuido cuando el hecho era previsible o provisible, donde surge una obligación subsidiaria, es decir, que solo el Estado responde en la medida de que los bienes del servidor inculpado no alcancen para reparar los daños causados. De la misma manera, se distingue entre el delito doloso del servidor público, en otras palabras, cuando dicha persona, conociendo y queriendo realizar la actividad típica, lo lleva a cabo, de donde la obligación que se genera es solidaria, es decir, que cualquiera de los dos sujetos obligados responde por total de la obligación. Por lo que hace a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente del Distrito Federal, establece lo siguiente. Artículo 53. Las sanciones por faltas administrativas consistirán en, fracción 5, sanciones económicas. Y, artículo 54. Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos. Fracción 8. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de la obligación. Artículo 55. En caso de aplicación de sanciones económicas por beneficios obtenidos y daños y perjuicios causados por incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 47, se aplicarán dos tantos del lucro obtenido y los daños y perjuicios causados. Las sanciones económicas establecidas en este artículo se pagarán una vez determinadas en cantidades líquidas, en su equivalencia en salarios mínimos vigentes al día de su pago, conforme al siguiente procedimiento. Fracción 1. Las sanciones económicas impuestas se dividirán entre la cantidad líquida que corresponde al salario mínimo mensual vigente del Distrito Federal y el día de su imposición. Y fracción 2. El cociente se multiplicará por el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal del día del pago de la sanción. Para los efectos de esta ley, se entenderá por salario mínimo mensual el equivalente a 30 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal. Artículo 56. Para la aplicación de las sanciones a que hace referencia el artículo 53 se observarán las siguientes reglas. Fracción 5. Las sanciones económicas serán aplicadas por el superior jerárquico cuando el monto del lucro obtenido o del daño o perjuicio causado no exceda de 100 veces el salario mínimo mensual vigente en el diario del Distrito Federal, y por la Secretaría cuando sean superiores a dicho monto. En otras palabras, en este precepto legal contempla una mejor regulación de la responsabilidad del Estado, vinculando directamente al servidor público con la obligación de reparar el daño causado al particular. En la actualidad, resulta inconveniente que
la actual Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo del 2002, no establezca o regule este supuesto. No obstante, lo anterior existe la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2004, y que está vigente a partir del 1 de enero del 2005. En consecuencia, con la reforma constitucional en vigor a partir del 1 de enero del 2004, el artículo 113, con la cual se puede concluir básicamente, existe ya un avance en este aspecto, ya que es la primera ley dentro del sistema jurídico mexicano que atiende a esta problemática y regula los supuestos del daño y perjuicio provocados por el Estado. Establece un procedimiento para el resarcimiento del mismo. Establece que el cumplimiento se realizará por conducto de la Secretaría de Hacienda Pública, quien deberá otorgar los recursos necesarios. Y, lo más importante, el derecho de repetición en contra de los servidores públicos que con intención o con culpa hayan causado el daño o perjuicio al gobernado. Como podemos observar, existen diversas maneras de intentar acciones jurídicas en contra de los servidores públicos que incumplan sus obligaciones, como lo es el no cumplir un laudo, en términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La forma práctica de ejercerlas será expuesta en los capítulos posteriores.